Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Pasión Mueve el Mundo, este podcast en el que tenemos la oportunidad de conversar con profesionales, creativos, innovadores de diferentes campos, siempre apasionados de lo suyo, y nos interesa saber qué es lo que les mueve y cómo es el mundo con el que sueñan. Buscamos reunir siempre perspectivas diferentes y adelantarnos también un poquito a lo que viene. Tenemos muchas conversaciones pendientes sobre este mundo que está cambiando tan rápidamente, y este es un espacio también tranquilo para pararnos a escuchar diferentes perspectivas y a reflexionar. Este es un podcast ofrecido por el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, un ecosistema de innovación social con sede en Aragón. Yo soy David Leal y voy a ser el presentador de este podcast. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que está en boca de todos. Nos encontramos a principios de 2023 descubriendo cada día nuevas aplicaciones que nos sorprenden. Sabemos que va a cambiar nuestras vidas, pero no sabemos muy bien cómo. Hay personas que tienen grandes esperanzas y otros también grandes miedos de cómo pueda cambiar nuestras vidas. Así que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Ignacio Álvarez. Bienvenido, Ignacio. Hola. Hola David, encantado de estar aquí. Y a Xavier Barandiaran. Bienvenido, Xavier. Muchas gracias por invitarnos y encantado de estar aquí con vosotros. Ignacio es investigador científico senior, trabaja en Oregón, en Intel, y es un gran conocedor del sector privado en Estados Unidos, y con mucha información de los nuevos desarrollos en inteligencia artificial y especialmente en la conducción automática y en sistemas de trabajo inteligente. Xavier nos ofrece otra perspectiva, es un filósofo de la mente, la biología y la vida artificial, y co-iniciador de proyectos de participación ciudadana y open source como Decidim, y profesor universitario del País Vasco. Así que tenemos unas perspectivas muy interesantes para complementar hoy. La conversación sobre la inteligencia artificial se enmarca en una campaña para dar a conocer y discutir el trabajo del filósofo y jurista alemán Ferdinand von Schirach, que inicia una campaña paneuropea que se llama Toda persona y propone introducir nuevos derechos en las democracias, derechos que no están recogidos actualmente en las constituciones, como por ejemplo el desarrollo ético de la inteligencia artificial, el derecho a la protección medioambiental, el derecho a la autodeterminación digital o el derecho a una globalización justa. No nos detendremos en todos ellos, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero antes de entrar en harinas me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿cómo nació tu pasión por la tecnología y qué es lo que más te motiva de la actividad que realizas? Es muy buena pregunta esa. Bueno, yo creo que lo que me motiva es el día a día de mi trabajo, es básicamente descubrir cosas nuevas, pensar en cómo puede la tecnología mejorar las condiciones humanas. Y eso es lo que más me motiva, eso es lo que me lleva al trabajo, trabajar con personas muy inteligentes y trabajar en problemas muy difíciles, pero que tienen el potencial de ayudar a mucha gente. Te comento un poco lo que yo hago. Soy, como has dicho, soy investigador. Mi especialización es en sistemas de automoción o conducción autónoma y con lo que hago en Intel Labs, que es el área o el departamento de investigación y desarrollo de Intel, la compañía que fabrica microchips. Yo dirijo la investigación relacionada pues, con sistemas computacionales de automoción, con comunicaciones de vehículo a vehículo, o reconocimiento, aplicaciones de reconocimiento de señales, de peatones, la toma de decisiones cuando los coches conducen solos, y también incluye parte de seguridad, que es, por una parte pueden ser los hackeos, ¿no? Si alguien intenta acceder a tu vehículo y causar un accidente, pero también cómo establecer controles para garantizar que la operación de un vehículo siempre sea la adecuada y pues, que no te choques o que no incumplas las normas, ¿no? Y por otra parte, pues también soy asistente técnico del director de Intel Labs, y eso es un poco más una tarea de gestión, consejo ejecutivo. Incluye otras áreas aparte de la automoción, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar hoy, robótica, arquitectura de sistemas de computación diferentes o nuevas, como por ejemplo la computación neuromórfica o incluso la computación cuántica.
Y un poco, ¿cuál fue la forma de llegar aquí? Pues desde pequeño siempre me gustaba la ciencia ficción, así que siempre me ha gustado pensar un poco en el futuro, en cómo conseguir sistemas con los que puedas interactuar y que te puedan ayudar. Y eso, pues poco a poco me ha llevado al trabajo donde estoy ahora en Intel y es lo que me motiva, ¿no? El seguir soñando en el futuro y haciéndolo realidad. Madre mía, Ignacio, escuchándote casi da vértigo de la cantidad de cambios que vienen, las posibilidades nuevas que se abren y cuántas cosas que no entendemos, que necesitamos que nos expliquéis las personas que estáis trabajando desarrollando estas tecnologías y que es importante que como sociedad entendamos para poder tener una conversación, ¿no? de cómo va a cambiar la sociedad y cómo queremos que cambie la sociedad. Xavier, ¿puedes contarnos, te repito la misma pregunta que Ignacio, cuál ha sido el motor de tu búsqueda? Has hecho muchas cosas distintas, ¿qué es lo que dirías que te apasiona y te ha movido? Y qué es lo que te motiva en tu actividad cotidiana? Uy, pues no, el saber, seguramente como filósofo y literalmente amante de la sabiduría, pues lo que más me motiva es saber, pero un saber operativo, un saber técnico también, en el sentido de que soy un gran enemigo de lo contemplativo, de lo desapegado, de lo distante, también elitista de alguna manera, ponerse a mirar el mundo solo por el gusto de reflexionar, significa que tienes todos los problemas cubiertos y soy muy sensible a los problemas que tiene la mayoría de la sociedad, yo soy un privilegiado también, y lo que sufrimos también como humanidad, ¿no? En tanto que retos y encrucijadas marcadas sobre todo por lo técnico como la articulación mecánica, digamos, del poder, ¿no? Entendido ya no solamente en el mundo electrónico, que es principalmente cómo se articula hoy, como en otras épocas, otros tipos de tecnologías, ¿no? Dice el filósofo Mumford que las primeras tecnologías verdaderamente de dominación y de organización social fueron la aplicación de las ciencias de la astronomía a la construcción de pirámides, ¿no? O sea, que en cuanto hay cálculo y hay conocimiento científico movilizado a organizar cuerpos, sean estos cuerpos materiales o orgánicos, pues, bueno, materiales son todos, ¿no? Digamos, de silicio o de carne y hueso, pues hay tecnología, ¿no? Hay tecnología de organización social y a mí me fascina, siempre me ha fascinado ese mundo y también el reconocimiento de que hay muchas historias no contadas también, ¿no? Dentro de la fascinación que hoy en día nos pueden generar algunos tipos de tecnología o que han tenido cierta dominación respecto a la forma de comprendernos y de extenderse en la sociedad, pues ha habido también otras tecnologías posibles y entre las que a mí me han causado más atracción por el tipo de filosofía que moviliza, que requiere y que bueno, impulsa, es la vida artificial, ¿no? La vida artificial que curiosamente en una época fue la matriz de la que surgieron las redes neuronales que hoy se han incorporado a una inteligencia artificial que en su día era mucho más de tipo lógico proposicional. Yo aprendí Prolog en su día, lenguajes de programación muy apegados a la estructura lingüística de la capacidad de procesamiento lógico y hoy en día pues estamos en otros tipos de arquitecturas que se han mostrado mucho más exitosas y la pasión es justamente, pues eso, ver cómo cambia el mundo, cómo producirlo, cómo construirlo y cómo comprenderlo para comprendernos mejor a nosotros mismos. Vaya. Pues muchas gracias, Xavier. Cuando te escucho me hace reflexionar sobre la importancia de que la filosofía dialogue con, bueno, con todos los ámbitos de la sociedad, pero desde luego también con la tecnología. La tecnología habilita, es un medio que nos permite hacer muchas cosas y la filosofía también nos permite reflexionar sobre los fines, ¿no?, a los que se aplica a la tecnología y los porqués y los para qué. Así que vamos a ello. No sabemos, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces realmente a qué nos referimos y en qué punto nos encontramos. En este momento, empiezo por ti, Ignacio, a inicios de 2023, ¿en qué punto se encuentra el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cuáles dirías que son, dentro de lo que ya es posible, dentro de lo que no estamos hablando de un futuro hipotético, sino, aunque estamos en los albores de ese desarrollo, ¿cómo está impactando ya el desarrollo de estas tecnologías en nuestras vidas? No sé si puedes mencionar 2 o 3 pinceladas y luego le damos la oportunidad de reflexionar a Xavier. Muy bien, sí. Si te digo la verdad, yo creo que estamos en una época muy bonita de la inteligencia artificial porque es
el momento en el que las herramientas, la educación, los recursos computacionales que necesitas, los modelos preentrenados, incluso las métodos para hacer medición de cuán efectiva o cuán poco efectiva es una particular solución de inteligencia artificial, son lo más accesibles que han sido nunca. Y eso es lo que está haciendo que la inteligencia artificial se democratice de una manera increíble. Hemos estado digo, en los últimos 10 años, yo creo que lo que hemos visto es que la inteligencia artificial ha empezado a extenderse hacia áreas que nunca habríamos pensado que podrían llegar, bien porque era muy complicado o bien porque simplemente teníamos soluciones que ya funcionaban bien. Entonces, ¿por qué aplicar inteligencia artificial si ya tienes una solución que funcione bien? Pero esta revolución en la que nos encontramos ha sido básicamente cómo conseguir que utilizando métodos bueno, llamamos inteligencia artificial, pero a mí me gusta normalmente mejor hablar de aprendizaje de máquinas, porque básicamente consiste en encontrar la solución a un problema a base de dar ejemplos, datos y dar un feedback para que la red neuronal aprenda de manera iterativa lo que de otra manera algún ingeniero, una persona que con mucho conocimiento en un tema, haya pasado muchos años pensando cuál es la mejor solución para este problema. Entonces, lo que te permite la inteligencia artificial es a base de ejemplos, conseguir encontrar una solución que, si bien igual no es la mejor, porque no es la más generalizable, no la más, o la más efectiva, es suficientemente buena para solucionar ese tipo de problema. Y cuando empiezas a utilizar esta técnica y aplicarla a muchos tipos de problemas, pues es cuando encontramos la solución que tenemos ahora. Y ahora mismo pues tenemos la inteligencia artificial va desde sistemas de recomendación, por ejemplo, qué música o qué canción vas a escuchar después o qué película te va a recomendar en base a tus gustos, o también predicciones, predicción de tráfico, por dónde ir, qué calle tomar para llegar a tiempo a tu destino. O cosas que nunca habíamos pensado, como generación de arte artificial, como los modelos nuevos como DALL-E 2, o interacciones con chat que te permiten responder a problemas y encontrar solución a preguntas que de otra manera es mucho más difícil. Em, pero también yo creo que estamos en un punto de inflexión, porque con todos estos avances que ha habido y todas estas aplicaciones, tenemos también un poco el peligro de que la forma en la que se ejecuten esas aplicaciones puedan ayudar a la sociedad o puedan dañarla. Y, por ejemplo, creo que has tocado alguno de esos temas. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que vayamos a salvaguardar las libertades, la seguridad, la protección de datos, la privacidad. Yo creo que la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero también la aplicación incorrecta de esa tecnología también puede tener muchos problemas. Uno de los que yo creo que estamos viendo ahora mismo ya es la polarización de la sociedad y que viene básicamente de la aplicación de un sistema de optimización, es decir, un sistema de inteligencia artificial que siempre te da como siguiente recomendación de noticias o de información que sabe que a ti te gusta, con lo cual empiezas a recibir la información solo desde un punto de vista en vez de varios. Igual que esta, pues hay varios. Y yo creo que lo más bonito que podemos hacer ahora es incrementar la educación general de qué es en realidad la inteligencia artificial para que todo el mundo pueda utilizarla en beneficio de todos y de cada uno, para cada uno de los problemas que tenemos. En eso podemos estar de acuerdo, que es un momento definitorio del futuro de la tecnología, de cómo se vaya a desarrollar, pero antes de analizar los beneficios y los riesgos y los modelos y los muchos debates que hay en torno a eso, creo que es muy interesante que sigamos en definir simplemente en qué punto nos encontramos y qué es lo que ya está haciendo posible esta tecnología y cómo está afectando nuestras vidas en este momento. Xavier, en inicios de 2023, en el momento en que nos encontramos, ¿en qué punto está la IA y cómo está, qué nos está permitiendo hacer y cómo nos está afectando? Bueno, yo creo que el momento, o sea, lo que define el momento presente no es tanto lo que puede hacer la IA, que puede hacer mucho, sino que podemos empezar a ver lo que va a poder hacer. Es decir, empiezan a definirse también las estrategias empresariales,
posibilidades de transformación profunda de la sociedad. Todavía no se han culminado. Digamos que estamos como en los años 70 de Internet, digamos, ¿no? O sea, todavía no existe como tal, pero ya se ve que puede haber, o bueno, quizás mejor en los años 80, empieza a haber protocolos que se empiezan a utilizar en las universidades y sobre todo se están extendiendo. En ese sentido estamos más avanzados todavía que los ejemplos que he puesto de época de Internet con ChatGPT, porque es la primera vez que hay una experiencia de primera mano de personas que interactúan de tú a tú con una inteligencia artificial, porque ya estaba en muchos de nuestros dispositivos y nos estaba haciendo la vida más fácil, digamos, como engrasando nuestra vida y facilitándola. Ahora parece que con ChatGPT se convierte la inteligencia artificial en un sujeto con quien podemos interactuar y ahí nos muestra una alteridad. Entramos ya como en este paradigma, vamos a decir, bueno, figurativo, culturalmente imaginado de Robocops, Terminators, inteligencias artificiales que tienen un rostro o son un otro con quien podemos interactuar. Lo que pasa es que para los efectos de la inteligencia artificial sobre nuestro mundo llevan mucho tiempo ya haciéndose notar. Desde, no sé si es el 80% de los activos de la bolsa están gestionados por inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, como bien ha indicado David, sistemas sí, pues al final de priorización de nuestras interacciones sociales, que con efectos devastadores sobre la polarización social son muy importantes, pero también la manera en la que los algoritmos en general, estoy también de acuerdo con David que bajo la etiqueta de inteligencia artificial pues se están agrupando tecnologías muy diferentes, pero que quizás la tendencia más genérica que arrancó hace tiempo es que hay cada vez más partes de la vida humana, social, económica y política está gestionada por algoritmos y que estos algoritmos son cada vez más sofisticados. En general, esta es la tendencia. Yo creo que una de las barreras que hemos superado y que ahora mismo está generando mucha polémica con ChatGPT, etcétera, tiene que ver con la educación, por ejemplo, y también con la manera en la que las tareas humanas que hasta ahora se han realizado de tipo asistente, de tipo secretario, administrativo, burócrata, pero también profesor, o sea, intelectual, de tipo intelectual, organizativo, pues cada vez están más cerca de ser casi completamente automatizables. Y yo creo que esto va a traer una serie de transformaciones sociales e incluso psicológicas de la gente, más allá o junto con, más bien, problemas de déficit de atención, etcétera, que también son muy graves, que están generando algunas tecnologías que están también cargadas de inteligencia artificial. Pero yo creo que podemos caminar hacia un universo en el que cada ser humano esté rodeado de una serie de asistentes que nos hagan, no sé, yo a veces pienso volver a una época, bueno, más que volver, situarnos en una posición como la de aristócratas, ¿no? O sea, la gente común tenga, os pongo un ejemplo, ¿no? Hay dos personas, dos aristócratas zaristas, en 1870, me da igual, que quieren quedar para una cena, pero le envían a sus sirvientes a que envíe el mensaje y quede con el otro, y todo esto se gestiona por intermediarios, ¿no? Que son humanos, pero que son humanos siervos, ¿no? Y creo que cada vez más tareas de las que hacemos van a estar en manos de asistentes de este tipo. Y eso va a afectar a la manera que nos comunicamos. No sé cómo se verán alteradas las redes sociales, pero yo me imagino que igual que para algunos una excusa es que no quise decir eso y fue el corrector ortográfico el que a veces es una excusa bastante cutre, pero ahora probablemente podamos excusarnos en casi todo en que fue tu asistente, el que cogió mal la hora, el que no me acordé de tu cumpleaños, todas esas cosas, ¿no? Como los aristócratas taristas, ¿no? Rodeados de una serie de sirvientes digitales que, bueno, eso no suena tan mal, que nos pueden hacer resolver ciertas tareas. Entonces,
cuando hemos probado el ChatGPT que mencionabas, o incluso el otro día en un grupo de escritura creativa, cacharreamos con herramientas de Machine Learning y inteligencia artificial, y tú lanzas una pregunta, te responde el texto, y el texto que tú has escrito te propone alternativas de hacerlo, y dices, este cabrón escribe mejor que yo, piensa mejor que yo, pero no piensa, y no soy yo. Entonces es como que te abre un nuevo universo en el que se redefine la creatividad humana, porque dices, esta obra de arte, esta composición, ¿me llega al corazón? ¿Me puede llegar al corazón algo que ha sido compuesto por un ser sin corazón? Pero dices que estamos en los años 70. Proyectémonos 15 o 20 años para el futuro e intentemos ponernos el sombrero de ver las cosas en positivo y en el mejor potencial que puede traer para la humanidad esta revolución tecnológica. Y luego analizamos los riesgos y los peligros despiadadamente. Pero empecemos por el mejor potencial de cómo podría ayudarnos esta tecnología. Dentro de 20 años, Xavier, ¿cómo crees que podría transformar en positivo en un escenario en el que esta tecnología se desarrolla para los mejores fines para la sociedad y la humanidad? El mejor escenario posible viene marcado porque los seres humanos hemos asumido un nuevo tipo de relación social, de producción, de propiedad, de reparto de la riqueza, a raíz de las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial, y que vivimos una sociedad mucho más igualitaria, equitativa, y donde reconocemos que gran parte de la productividad humana, gran parte de los avances y por tanto de la riqueza que generamos como sociedad, no se le puede atribuir a personas individuales que pueden contribuir de manera asimétrica a un general, sino sobre todo de una red, un entramado técnico y tecnológico transindividual o preindividual, colectivo, digamos, que es el que verdaderamente genera riqueza y que por tanto se reparte igualmente. Es decir, que dentro de 20 años no hay gente que tenga sus derechos fundamentales impedidos, de acceso a la vivienda, educación, sanidad, etcétera, y que hay una infraestructura pública o común de producción de innovación y de garantías sociales para el bienestar, pues, de toda la humanidad, y gracias a la inteligencia artificial quizás y a la inteligencia humana, sostenible también con el entorno, etcétera. Para mí en este punto va a ser crucial dos cosas. Una de ellas es que la inteligencia artificial tenga un efecto reflexivo, como ya lo está teniendo, con ejemplos como AlphaFold, por ejemplo, una inteligencia artificial capaz de acelerar los avances científicos, también en ciencias sociales y económicas. Y por otro lado, ese reconocimiento de que incluso la inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial, es primeramente inteligencia colectiva. Voy a poner ejemplo, y me callo ya, de la manera de interpretar el tipo de inteligencia que realmente es GPT-3 y GPT-4 y los que vengan, y ChatGPT como una de sus aplicaciones o interfaces más humanamente accesibles. Y es que en realidad estamos hablando, podría ser de otro modo, pero en este caso estamos hablando en realidad de inteligencia colectiva de toda la humanidad, es decir, todo lo que la humanidad ha escrito, todos los diálogos que hemos tenido, todos los foros, comprimidos, procesados y gestionados algorítmicamente, pero realmente la inteligencia que está puesta a disposición a través de GPT-3 es la inteligencia de toda la humanidad, ¿no? Y este reconocimiento me parece fundamental. Y junto con los avances que se pueden intuir, pues en 20 años podremos tener una sociedad en el escenario más optimista, lo que parte de la comunidad cripto llama Solarpunk, ¿no? Una utopía tecno sostenible, integrada, igualitaria y distribuida por el planeta. Te voy a pedir, Xavier, que fuerces un poquito más la imaginación y en esa sociedad más igualitaria en la que las personas tienen sus derechos fundamentales, sus necesidades básicas reconocidas y satisfechas. Se entiende un mundo en el que no habría hambre, las personas tendrían sus necesidades cubiertas, los derechos humanos, la sanidad, la educación. ¿Cómo podría contribuir esta nueva revolución tecnológica a cumplir esos objetivos? Quizás podría ser que las máquinas asuman tareas penosas o las más duras que asumen los humanos y liberaran
mucho tiempo libre, quizás daría lugar a, no sé, a instaurar una renta básica y que las personas pasáramos a trabajar mucho menos. No lo sé. Te pido que eso que acabas de describir, si nos lo puedes dibujar con 1, 2, 3 trazos que veas de cómo podría ser eso. Este es también el sentido de esta conversación, abrir el imaginario. Sí, lo primero creo que tenemos que ver en la versión optimista, yo no digo que esto va a pasar, ¿eh? Pero que si pasara todo lo mejor que puede pasar, llegaríamos a un escenario en el que la riqueza del mundo es mucho más grande que la que hay ahora, que ya es suficiente para que nadie tenga que dedicarse exclusivamente a una tarea penosa que hace de su vida algo miserable. O sea, yo estoy dispuesto a limpiar en mi calle, si quieres, o incluso el alcantarillado, 2 horas al año. Lo penoso es que algunas tareas las tenga que hacer una persona todo el rato mientras otros están disfrutando de jugar al golf, quiero decir. Entonces, ahora ya estamos en una situación donde eso es posible, ese reparto de la riqueza y de la miseria, de tal manera que es vivible y sostenible para todas y para todos. Lo que pasa es que la cantidad de riqueza que podría, en una circunstancia ideal, generar la inteligencia artificial bien aplicada y gestionada, pues es mucho más grande. Podemos multiplicar la abundancia y hacer que eso repercuta en el bienestar. Eso es, bueno, teóricamente posible, ¿no? Entonces, y además la inteligencia artificial puede ayudar también al reparto, es decir, no solamente a la generación de una riqueza mayor y evidentemente también a la gestión de tareas pues que pueden resultar más asfixiantes, sofocantes, pesadas, repetitivas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que algunas de esas es bueno que los humanos sigamos haciendo, que nos sigamos cuidando entre nosotros, que sigamos, que decir, que un mundo en el que, yo qué sé, de la gente mayor se encarga solamente los robots, pues no me parece un mundo bonito. Aunque pueda resultar una tarea tediosa para alguien limpiar el cuerpo de una persona mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo pero sí que nos podría permitir mucho más reparto, que ese reparto pueda ser sostenible, como decía, y sobre todo que no nos damos cuenta de las posibilidades de la riqueza y del efecto recursivo de la mejora científico-técnica de algunos elementos, de la salud, bueno, pues todo lo que los descubrimientos, eficiencia también en la gestión energética, en el proveernos de comida, y lo que hasta ahora ha sido muy difícil para la industria y ha sido buscar soluciones que fueran inteligentes, adaptadas a contextos diferentes e integradoras de una complejidad ecosistémica y social, de equilibrios, pues eso, muy complejos. O sea, la era industrial ha procedido a lo bruto en términos energéticos y en términos de procedimientos que generan riqueza, pero a un coste de externalidades muy alto, etcétera. Yo creo que eso lo podemos reducir y paliar enormemente con inteligencia artificial, pero sobre todo con una combinación virtuosa entre inteligencia artificial, inteligencia humana y cuidado y trabajo humano. Muchísimas gracias, Xavier. Ignacio, ¿cómo lo ves? En 20 años un escenario positivo, ¿cómo puede cambiar nuestra vida a mejor este nuevo horizonte tecnológico? Igual antes de decirte lo que yo veo que va a pasar en el futuro, te comento también que mi área de pensamiento por la que he crecido en inglés se llama, o escuela de pensamiento en inglés se llama Human Centered Computing, en español yo la traduciría como algo así como computación centrada en el ser humano. ¿Y qué significa esto? Es que el desarrollo de la tecnología que estamos haciendo, inteligencia artificial entre otras, está centrada en aumentar y compatibilizar las capacidades que tienen las personas. Y el potencial de estas tecnologías espero que vaya en esa dirección, es en redefinir cuál es el potencial de las personas, cuál es lo que una sola persona puede llegar a hacer. Como decía Xavier, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que si quieres hacer algo tienes que trabajar muy duro para solucionar cualquier problema, ¿no? Y eso es en todas partes, desde las tareas más repetitivas como lo que sé, la fabricación de manufactura de hierros o algo por el estilo, ¿no? Tienes que levantar cosas pesadas y ese tipo de trabajos en los que pues, son tediosos, ¿no? Hasta incluso los de pensamiento, ¿no? Es intentar resolver un problema matemático muy complejo que te permite optimizar
un proceso dentro de, yo qué sé, cohetes espaciales, ¿no? Todos esos sistemas requieren mucha tarea de pensamiento. La capacidad que tiene en realidad la inteligencia artificial es como compañero de este pensamiento del ser humano, es acelerar de manera increíble la forma en la que podamos encontrar soluciones para muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de 10 a 15 años? Pues yo creo que cosas que estamos empezando a ver ya, ¿no? O sea, agentes autónomos. Y como agente es un sistema que tiene la capacidad de percibir el mundo, reaccionar a ese mundo y ejercer algún tipo de función social. Por ejemplo, vehículos autónomos son coches que te llevan de un lado a otro. Robots autónomos son sistemas que cogen un objeto, lo manipulan de la manera que sea y lo ponen en el otro. Por ejemplo, en los centros de abastecimiento de distribución. Pero también pueden ser sistemas que también son trabajos en cierta manera tediosos. Por ejemplo, los sistemas de atención al público. Alguien llama y que tiene una pregunta, necesita acceder a un tipo de información y pues tenemos los call centers ahora, pero en el futuro probablemente todo eso va a ser reemplazado por sistemas inteligentes, ¿no? de chatbots que van a hablar contigo y ahora mismo, o sea, cuando tú llamas a uno de estos sistemas te da como rabia porque suenan demasiado inhumanos, ¿no? Entonces, la capacidad a la que vamos a llegar es que sean mucho más efectivos, de hecho, que los humanos a la hora de darte la información que necesita. Otra de las cosas que yo creo que va a cambiar radicalmente es la manufactura. Desde encontrar solución a eh, cómo generar productos como, yo que sé, cajas o monitoreado, detección de errores, todos estos sistemas que requieren una atención continua que el ser humano es conocido por no poder hacer, o sea, tú trabajas durante 8 horas haciendo el mismo trabajo y en algún momento vas a caer muerto porque no puedes seguir prestando ese nivel de atención. Las máquinas no tienen ese problema, no pueden seguir ejecutando a ese nivel de precisión y de atención continua, con lo cual el trabajo del humano va a ser controlar que las máquinas siguen haciendo esas funciones con esos recursos, ¿no? La medicina, por ejemplo, es otra de las cosas que va a cambiar completamente, desde el diseño o la realización de nuevos medicamentos, el diagnóstico, el análisis continuo, toda esa aplicación de inteligencia artificial a temas de salud va a cambiar de manera continua o de manera completa el acceso de la gente a una calidad de salud mucho mejor de la que tenemos ahora. Em, y un acceso más accesible. Ahora, ¿va a quitar eso el trabajo a los médicos? Pues yo creo que no. Eh, pero sí que va a hacer que sea igual la medicina mucho más accesible a gente que de otra manera no podría hacerlo. O sea, haces una llamada y dices, oh, mira, tengo estos síntomas. Y bueno, pues probablemente tengas esto, te recomiendo esto. Y si no funciona, pues ya te pasamos con una persona que te mire, ¿no? Y en general yo creo que lo que va a cambiar es también la rapidez con la que podemos acceder a soluciones. Es decir, siempre y cuando seamos capaces de plantear la pregunta de una manera en que un sistema de inteligencia artificial puede ayudarte, que es lo complicado, como hacer las preguntas adecuadas, yo creo que encontrar las soluciones va a ser mucho más rápido. Entonces, en 15 años, pues probablemente vivamos en un mundo completamente distinto. Espero que no nos convertamos en vagos que simplemente dejan que las máquinas nos cuiden de nosotros, sino que nos convirtamos en personas más creativas, que seamos capaces de resolver problemas más importantes de manera mucho más rápida. O sea, lo que hoy en día necesitas 20, 50, 100 ingenieros para solucionar un problema, en un futuro probablemente sea una persona junto con un sistema de aplicación inteligente que tenga los recursos computacionales adecuados y que pueda hacer las preguntas adecuadas trabajando en tándem con ese sistema inteligente. Y yo creo que eso es donde va. Y parte de eso puede ser también la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial puede, como tú comentabas antes, estimular la capacidad creativa de las personas, pero yo creo que siempre vamos a necesitar una persona para que guíe esa búsqueda, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial
está creada por personas para personas también. Entonces, ese es el potencial que yo veo. Wow, cuántas cosas has dicho, Ignacio. Por añadir una aplicación, bueno, de mi campo más, en el futuro seguramente cuando se hagan presupuestos participativos o cualquier proceso de consulta pública, participación ciudadana, habrá herramientas en las que, y hay quien trabaja en ellas, en las que permita a los ciudadanos hacer propuestas mejor formuladas para presupuestos participativos o para que los gobiernos las apoyen, o incluso podría servir para evaluar ciertas propuestas. Por ejemplo, en los presupuestos climáticos participativos, es decir, de proyectos destinados al medio ambiente, pues ayudar a seleccionar cuáles son los que tienen un impacto más positivo sobre el medio ambiente. En fin, está claro que va a tocar en todos los ámbitos de la actividad humana, una revolución pues comparable a la que fue Internet en su momento. Y has tocado varios temas que a mí me generan temor, ¿no? Por ejemplo, me imagino llegando a una recepción de un hotel y de que en vez de una persona pues me atienda una aplicación pues fantástica, pero por favor que me atienda una persona que vea mi problema. O cuando llamas a un call center es muy frustrante que no te atienda una persona. Dice, marca la opción 1, la opción 2. Digo, hábleme, quiero hablar con una persona, por favor. O sea, que esto transforme las relaciones personales, o lo que dices, que nos vuelva vagos, ¿no? Desde que se inventó la calculadora, nuestra capacidad de hacer cálculo manual no aumentó, sino que desapareció por completo. Y que se transformen, no se pierdan muchos trabajos, o que nos cambie lo que somos. La tecnología no solo es algo que utilizamos para manipular nuestro entorno, es algo que nos cambia a nosotros. Cuando miráis al futuro, ¿cuáles son vuestros mayores temores o señales de alerta que pensáis que tenemos que tener cuidado? Hablemos de los riesgos, de lo que puede salir mal. Pues mira, para mí uno de los riesgos más grandes es el contrario de la utopía que he diseñado antes, ¿no? O que me imaginaba antes, y es que la inteligencia artificial dé como resultado una acumulación de poder y una asimetría mucho más grande entre unas pocas corporaciones y el conjunto de la sociedad y el resto de empresas, incluyendo empresas públicas y administración pública, ¿no? Ahí ese riesgo ya es inminente, digamos, porque la inteligencia artificial pues requiere de una serie de recursos cada vez más lejanos a lo que cualquier persona podría adquirir por su cuenta, de computación, de corpus, de incluso probablemente dentro de poco de hardware especializado. Bueno, ya las GPU están muy caras por Bitcoin y por otros motivos, y tal, pero estos son un elemento fundamental del coste de la computación. Y tener una inteligencia artificial a la altura, evidentemente, de otras que se venden o cuyo servicio es relevante en un mundo competitivo, pues es una cosa difícil. A pesar de lo cual, hay iniciativas. Hace un par de días, se inauguraba o se difundía y arrancaba el proyecto de Open Assistant de la mano de los creadores de Stable Diffusion, que son los que han creado una versión libre y apropiable sin la forma de la propiedad de una empresa privada de generación de imagen tipo DALL-E o otros Midjourney y otro tipo de empresas que dan servicios de generación de imágenes con inteligencia artificial. Se están creando iniciativas comunitarias y gente que es capaz de apropiarse de esta tecnología de manera distribuida y sin la forma de una gran empresa o de un gran complejo militar industrial o de un gran Estado. Y esa batalla, digamos, ahí está ahí. Y me parece que de la manera que se resuelva, pues podría dar pie a alguno de los peligros más grandes, que sería, en términos generales, básicamente, por repetirlo, que haya unas pocas empresas que tienen un poder todavía más grande del que ya tienen, ¿no? Recordemos que en los últimos 10 años las grandes tecnológicas han llegado al top 10 de las empresas de mayor cotización bursátil, es decir, las empresas más ricas del mundo, desplazando a cualquier otro sector industrial o económico. Y dentro de estas empresas tecnológicas, las que posean la inteligencia artificial más capaz de acelerar sus propios ritmos de innovación, etcétera, pues serán las que acumularían todavía más poder, ¿no? Y esto pues es un problema político y económico también y social importantísimo. Y otro peligro que está ahí encima de la mesa, pero bueno, yo creo que simplemente por ponerlo encima de la mesa,
para algunos es elefante en la habitación, para mí es un poco unicornio en la habitación, que es el de la inteligencia artificial general, que hubiera una inteligencia que realmente pues superara a la humanidad y decidiera prescindir de nosotros o no estuviera alineada con los objetivos de los seres humanos, etcétera, ya más allá de una corporación muy poderosa, pues una propia inteligencia artificial que podría incluso adueñarse de esa empresa y sus recursos materiales para adueñarse del mundo. Esta sería otra distopía. Bueno, yo veo riesgos en cuatro áreas generales. El primero, igual, el riesgo que veo que es como más inmediato es que em, los sistemas de inteligencia artificial, como cualquier otro sistema informático, necesitan recursos. Y los recursos que necesitan son los semiconductores en los que son ejecutados. Así que si no lo sabíais antes, pues os lo digo yo, los semiconductores son el nuevo petróleo. Es lo que el acceso a esta tecnología es lo que va a marcar todos los cambios políticos en los próximos 50, 100 años, 200 años, los que sean. Em, y ese acceso de recursos, hacerlo de manera igualitaria, yo creo que es el mayor riesgo que veo, porque a fin de cuentas, necesitas dos cosas para poder hacer uso de la inteligencia artificial. Uno, el tener acceso a datos para poder optimizar un sistema, una solución al problema que tú tengas. Necesitas tener acceso a muchos datos. Y el segundo, necesitas tener acceso a muchos recursos computacionales para poder ejecutarlos, ¿no? Y ese acceso de recursos que sea de manera igualitaria para todas las sociedades es algo muy complejo porque a fin de cuentas, los semiconductores no son baratos, no son baratos de diseñar, no son baratos de fabricar, e incluso cuando ya se han vendido, no son baratos de mantener. El segundo problema, lo que me lleva al segundo problema que yo considero es que la utilización energética de los sistemas de inteligencia artificial no es sostenible. Si piensas la cantidad de kilovatios que usamos ahora mismo para solucionar cualquier problema, desde la fase de entrenamiento del sistema, pero incluso durante la fase en la que ya tienes un modelo entrenado para resolver un problema y lo único que tienes que hacerle es las preguntas para que te dé las respuestas, incluso eso no es sostenible. Em, si lo pensáis, en realidad la naturaleza nos ha dado soluciones mucho más efectivas. El cerebro de un periquito es capaz de resolver todos los problemas de navegación que ahora mismo un vehículo de conducción autónoma tiene que hacer básicamente con un servidor dentro de un centro de datos, ¿no? Y, lo que eso nos resulta es que tenemos soluciones mucho más eficientes. Entonces, ¿qué capacidades hay por ahí? Pues es una de las áreas en las que yo trabajo, se llama computación neuromórfica, que es rediseñar esos semiconductores para que tengan acceso eh, a, a- para que tengan acceso a modelos de computacional que sean más efectivos, más parecidos a lo que tiene la capacidad humana o biológica. El otro problema que yo veo es el problema de control de datos. La privacidad, porque al fin de cuentas los datos es lo que nos va a dar la solución a los problemas que tenemos y quien controla el acceso a esos datos es quien va a controlar el futuro, ¿no? Si dices que tengo una solución de inteligencia artificial que es muy buena para medicina y es capaz de predecir cualquier tipo de enfermedad que vaya a tener de aquí a 15 años, ok, muy bien, pero necesitas darle todo el acceso a todo tus datos de salud, pues tienes que dar algo para poder recibir algo. Y eso es peligroso, ¿no? Porque si no lo hacemos de manera adecuada, pues podemos dar más de lo que queremos. Y entonces eso es otro de los problemas. Y el último, el que yo veo, es en general el área de aplicación, que es simplemente la ética, ¿no? Entonces, es qué sistemas o qué tipo de soluciones vamos a permitir que la inteligencia artificial vaya a solucionar. Los problemas son muy variados, ¿no? Bueno, esos sistemas son éticos desde el punto de vista, tienen bias, que se llama en español, no sé cómo se llama en español un bias, unas, sí,
Prejuicios, sí, prejuicios. Entonces, una de las discusiones más controvertidas que ha habido en los últimos 3 4 años ha sido que los sistemas de reconocimiento funcionaban mejor con personas de piel blanca que con personas de piel oscura o de rasgos asiáticos. Y la realidad era porque los datos con los que habían sido entrenados esos algoritmos pues tenían una predisposición hacia un tipo de personas simplemente porque esos datos eran más accesibles. Con lo cual, ¿significa eso que ese sistema es malo? Pues no es malo, simplemente está reaccionando a qué es lo que le has enseñado. Entonces, si no tenemos un punto de vista más comunitario e igualitario en la manera en la que ofrecemos los datos para los sistemas de los modelos de inteligencia artificial, las soluciones que vamos a tener van a ser eh, sesgadas hacia los datos que le hayamos dado. Y lo otro que también pues plantea muchos riesgos es la aplicación en áreas en las que no deberíamos hacerlos. Por ejemplo, una que me da ahora mismo mucho miedo es la aplicación de inteligencia artificial para aplicaciones militares, ¿no? Desde reconocimiento de personas y envío de misiles hasta otro tipo de aplicaciones más biológicas, ¿no? Con que puedes diseñar virus que afecten directamente a un perfil biológico, o bien sea general, por ejemplo, un tipo de raza, o bien sea específico para una sola persona. Y eso es algo que la tecnología existe ahora, solo nos está frenando el que decidamos como que eso no es ético. Y es algo que vamos a tener que tener controles mucho más desarrollados y constantes, porque no vale con que hablemos una vez, tenemos que seguir la conversación continuamente. Y yo creo que eso es, desde mi punto de vista, son los riesgos generales que yo veo, que es con lo que tenemos que tener cuidado. Ignacio, una pregunta que tengo que te la planteo desde el punto de vista técnico. En algunos de los derechos nuevos que se quieren impulsar en el marco de la inteligencia artificial se habla mucho de la transparencia o la verificabilidad de los procedimientos, pero ¿hasta qué punto justamente el deep learning o el machine learning en general se caracteriza por un tipo de aprendizaje, vamos a llamarle estadístico, que da como resultado unas matrices con muchos parámetros que son impenetrables a la comprensión humana y el éxito de la inteligencia artificial justamente reside en eso, en que la inteligencia artificial procedimental previa de los knowledge systems, los sistemas de conocimiento, los sistemas expertos, pues que están muy limitados. En cuanto hacemos explícito las reglas por las que nos comportamos, nos encontramos con un montón digamos, de límites y gran parte de la inteligencia es intuitiva y por lo tanto no se puede justificar de manera racional y explícita. Hemos encontrado tecnología capaz de implementar ese tipo de inteligencia intuitiva de muchos parámetros, etcétera, pero si le pedimos socialmente que sea transparente, verificable y que podamos ver que ahí tenemos un choque. No sé si hay muchos avances en eso o cómo lo ves tú. Sí, 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 es una dicotomía muy interesante porque lo ves en muchos ámbitos. Desde un punto de vista, quieres construir una solución con una red neuronal, ¿no? Que entrenes de manera muy eficiente y te da una solución, pero al mismo tiempo es una caja oscura, es una caja negra, black box que se llama en inglés. ¿Y qué significa eso? Que si intentas poder verificar si le das un tipo de información, qué es lo que te va a decir, no lo puedes saber porque incluso cuando abres esa caja y miras dentro cuáles son los parámetros eh, que se han cambiado a la hora de entrenarlo, es muy difícil poder explicarlo. Estamos trabajando en muchas áreas desde el punto de vista de la verificación y una de las cosas más interesantes en las que he estado trabajando en los últimos 3 años es cómo garantizar o cómo construir sistemas que crean, ¿cómo lo llamaría? Eh, Métodos verificables, sino para toda la solución de una red neuronal, para partes de la red neuronal. En algunos casos es cómo entrenas esa red neuronal, qué tipo de control ofreces a los datos que van a darse y qué tipo de feedback le das una vez está pasando el entrenamiento para que se asiente el modelo, ¿no?
Y eso te permite cierto control, control de que tus resultados van a estar dentro de unos parámetros, ¿no? Desde el punto de vista de coches autónomos, te doy un ejemplo para que la gente lo entienda de manera más simple. Si entrenas una red neuronal que conduzca un coche y no le pones como controles que no puede acercarse demasiado a vehículos que están enfrente tuyo o que no respete las señales de tráfico, no puedes garantizar que una aplicación que genera ese tipo de acciones, es decir, control de volante y de frenos y demás, no vaya a hacerlo en un momento adecuado. Aunque lo haya hecho todo el resto del tiempo, en un punto adecuado no puedes garantizar que lo vaya a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es creamos sistemas más basados en una forma más, una racionalización más explícita, una serie de reglas más explícitas que están basadas en física, que dicen, durante el entrenamiento de una red neuronal vamos a poner estos límites. Y durante el funcionamiento de la red neuronal vamos a garantizar que las respuestas que genera esa red, que ese volantazo o ese frenado o esa aceleración, siempre respetan unos márgenes de seguridad que están basados en la física, ¿no? Que podemos demostrar. Igual que lo aplicamos a esto, que sería una red neuronal simple, el otro problema que es muy grande es cuando tienes el acceso a datos en forma de grafos de manera muy distribuida. El otro problema que tienes es cómo garantizar que la solución que vas a tener va a ser la más eficiente. Es decir, si tienes que encontrar una solución óptima a un problema que tiene que vincular este tipo de dato con este otro tipo de dato, pero para poder unir esos dos tipos de datos necesitas ir alrededor de 3 centros de datos que están distribuidos alrededor del mundo, no es eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar soluciones que te dan una eficiencia y que te garantizan que la capacidad de la red neuronal esté vinculada a unos recursos que tienes? Ese es el otro problema que vemos. Y no es un problema fácil de solucionar, pero ahí estamos trabajando en ello. Yo creo em, que hay dos tipos, yo creo que hay dos tipos de explicaciones que necesitamos. Por una parte, necesitamos que las aplicaciones de inteligencia artificial sean más explícitas a la hora de decir la confianza o la- la- cuán similar son los resultados que dan a los resultados con los que han sido entrenados. Eso sería tenemos un área de aplicación que lo llamamos probabilistic computing o computación probabilística, que cuando una red neuronal ha sido entrenada con este sistema y te da una respuesta, no solo te da la respuesta, pero también te dice cuán seguro está de que esa respuesta es adecuada a las condiciones que conoce del problema, ¿no? Es una de las maneras de solucionarlo, no creo que sea la única, pero yo creo que en general deberemos hacer las soluciones más explícitas para que la gente que los usa sepa no solo que funciona bien, sino cuáles son las limitaciones de la aplicación que está usando, ¿no? Y yo creo que a fin de cuentas tenemos que seguir manteniendo esa decisión, esa capacidad de juzgar si el funcionamiento de la aplicación es adecuado o no en base a lo que nosotros percibamos del mundo, ¿no? No podemos confiar de manera ciega en lo que te diga una aplicación, sino que tenemos que tener siempre ese punto de vista crítico, por así decirlo. Pues a mí yo seguiría hablando ad infinitum, creo que no estamos llegando al final. Evidentemente la construcción de inteligencias artificiales autolimitantes o limitadas y que en un momento dado automáticamente salten otros tipos de sistemas con más garantías o más sencillos, o simplemente el factor humano pueda tomar el volante. Justamente muchos de los problemas de control se ilustran perfectamente en lo que has trabajado tú tanto, ¿no? de la automoción y de la conducción automática, y yo creo que como sociedad, por cerrar un poco la reflexión filosófica y siguiendo con el símil del coche, no es tanto si aceleramos o frenamos, porque yo creo que incluso políticamente hay un manifiesto aceleracionista, por ejemplo, escrito por autores de izquierda y de derecha también, pero que se ha mezclado un poco. Están los que quieren frenar la inteligencia artificial. Yo creo que es más bien coger el volante y decidir a dónde vamos. Es decir, es más la dirección que vamos a tomar que el hecho. Hombre, yo creo que siempre hay que ir
relativamente rápido para no aburrirnos, pero no tanto como para salir de la siguiente curva. O sea, quiero decir que eso hay una velocidad razonable en todo, y también lo que consumimos de energía es una variable importante a la hora de hablar de velocidad, pero quizás lo más importante sea la dirección, ¿no? Y a ver si este tipo de programas nos ayudan a hablar. Esta conversación que hemos tenido tú y yo, Ignacio, que la tenga la sociedad más. Y que no tenga tampoco tanto miedo en no saber de muchos aspectos técnicos. Hay una cosa maravillosa que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿estás de acuerdo conmigo, Ignacio? Es la cantidad de divulgadoras y divulgadores de primerísima calidad. Le pasa a cualquier programadora que se enfrenta a un lenguaje de programación nuevo, a una nueva arquitectura, y necesita encontrar explicaciones digeribles, y que el trabajo que se está haciendo en la difusión de este conocimiento es enorme, y la gente que tenga un poco de interés, que pierda el miedo y que se lance a introducirse en esta conversación que tenemos que tener casi como humanidad, ¿no? Exactamente, yo pienso igual que tú. Yo creo que la parte más positiva de la inteligencia artificial es, como tú dices, Xavier, es que es accesible para todo el mundo. Y aunque te resulte un poco complicado o incluso abrumador, pienses, Dios mío, inteligencia artificial, qué complicado, ¿no? ¿Cómo aprendo yo esto? No, en realidad ahora mismo no necesitas saber tanto de programación, y los recursos que hay existen para todo tipo de niveles de conocimiento previo o edades. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es incrementar esta educación general de qué es en realidad la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo no funciona, y cómo todas las personas pueden utilizar inteligencia artificial para beneficio propio, para ayudarles en sus problemas del día a día y para ayudarnos en realidad unos a otros como sociedad. Pues muchísimas gracias por esta reflexión final, por sintetizar tanta sabiduría y tanta sapiencia en estas perlas con las que nos despedimos. Y bueno, me pregunto cómo miraremos estas reflexiones que hacemos ahora cuando escuchemos esta conversación dentro de un año, o dentro de 5, dentro de 10, cuando nos encontraremos pues seguramente en una etapa completamente distinta. Podremos ver si algunos de estos temores o cautelas se cumplieron, y algunas de las advertencias que hacéis pues tienen un carácter premonitorio. Y también si probablemente algunas de las oportunidades o beneficios en esta revolución tecnológica pues igual se quedaron cortas, y la realidad lo desborda en sentidos que no podemos prever. Es prácticamente imposible prever lo que está por venir, pero al menos sí se puede tener este tipo de conversaciones que nos permitan ver hacia dónde queremos ir, al menos hacia dónde encaminarnos. Así que muchas gracias por el trabajo que lleváis a cabo, muchas gracias por encender la linterna cuando cae la niebla en alta montaña. Y bueno, nos quedamos con esa reflexión a caballo entre el mundo de la filosofía y el sector privado, entre la academia y la industria, tendiendo puentes, como lo habéis hecho brillantemente, pues que tenemos que seguir educándonos, y así tenemos como mínimo tener una conversación democrática, una conversación pública que nos permita guiar el desarrollo de la tecnología en direcciones pues que sean socialmente deseables, que generen un mundo en el que digamos, pues sí, yo en este mundo quiero vivir, yo esto lo firmo, y por eso creo que son muy importantes estas conversaciones, aunque solo sean para marcar unos inicios, y como decís, pues habrá que continuarlas. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, David, por la invitación, Ignacio por la conversación, y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Xavier, ha sido un placer hablar contigo. David, muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista. Y hasta la próxima. Fenomenal, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el capítulo de La pasión mueve el mundo, dedicado a ese derecho a la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Y seguimos conversando, nos vemos en próximos episodios y os deseamos todo lo mejor. Chao, chao.